La línea telefónica, y se lo agradezco, a José Antonio Meade, aspirante del PRI a la candidatura presidencial, aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Institucional. Hola, José Antonio, ¿cómo estás? Bien, Pascal, me da mucho gusto saludarte a ti y siempre a tu audiencia. Oye, te registras entonces mañana jueves, ¿verdad? Ya como precandidato. Mira, todavía no, faltan conforme a los plazos de la convocatoria y lo más probable es que esto se pueda dar hacia el domingo. Hacia el domingo. Bueno, oye, no es un secreto que tu participación en el gobierno de Felipe Calderón pues despierte algunas resistencias a apoyarte entre la base priista. Pues ya tienes el respaldo, ya estuviste en los sectores, tienes el respaldo de las organizaciones del partido. ¿Qué vas a hacer para convencer a las bases priistas que todavía tuviesen alguna resistencia por ser tú, pues el primer aspirante presidencial en no ser militante del partido? Mira, yo te diría, Pascal, que la decisión que toma el PRI de abrir la posibilidad de abrir puertas y ventanas del partido para la posibilidad de que un simpatizante participara, se toma de manera muy razonada desde agosto de este año. Y es una decisión que resulta de muchas semanas, de meses de consulta, de movilizar a miles de militantes que se congregaron en 5 mesas, que construyeron visión de futuro, programa y que modificaron sus estatutos. Por lo tanto, es una decisión que está ya reflejada de manera estatutaria, que fue resultado de un proceso de reflexión, de diálogo amplio y muy incluyente, y por lo tanto cuenta la posibilidad de abrir al partido al simpatizante con un anclaje muy sólido directamente de la militancia. Y me parece además que es una solución a un reto que enfrentan todos los partidos, que es la distancia que siente no solamente el simpatizante, sino el ciudadano con los partidos. Y la forma de corregir esa distancia es la de abrir la posibilidad de participar. Y la forma como se abre esa posibilidad de participar a mí me ha permitido tener un diálogo con los sectores y con las organizaciones para razonar por qué pido con humildad que me apoyen, y ellos han tenido la oportunidad de razonar por qué me dan el apoyo. Y el razonamiento que hemos compartido es porque nos conocemos de tiempo atrás, porque hemos construido juntos, porque hemos enfrentado retos que hemos superado de la mano, y porque eso les permite tenerme confianza. Y esa confianza que me han tenido al darme su apoyo es la que hoy permite que este esfuerzo tenga un espacio de unidad y permita un espacio de inclusión muy amplio. Se te reconoce, José Antonio, como una persona preparada en el área económica, pero hoy pues hay distintos signos que dicen que la mayor preocupación de los mexicanos es la inseguridad. Y yo te quiero preguntar si México tiene, como tú has dicho, mayor estabilidad económica, más inversión, más empleos, ¿por qué crece la inseguridad en el país? Mira, cada vez que vemos un problema en México, cada vez que los hemos tenido, hemos enfrentado primero el reto de hacer un buen diagnóstico y luego el de construir una buena institución que nos permita hacerle frente. Y cuando lo hemos hecho bien, hemos construido instituciones que destacan en el mundo por su eficiencia, por su calidad y por sus resultados. Y hay algunos temas como el de la seguridad, en donde claramente el reto no se ve reflejado ni enfrentado correctamente por el marco institucional que hemos construido. Y en la parte ya de las propuestas a la que habremos de llegar, ese es un tema que tiene que ser central para resolverse, porque lo que nosotros necesitamos, entre otras muchas cosas, en este ánimo de que México sea potencia, es que tengamos seguridad en las calles. ¿Y cuál sería ese diagnóstico de tu parte? Entiendo que lo que me estás diciendo es que se va a construir, se va a realizar, pero ¿de qué partes, digamos, cuál es tu punto de vista, pues como habiendo sido miembro de 2 gobiernos a nivel de gabinete? Supongo que pues tienes una visión de la inseguridad que prevalece en el país, José Antonio. Mira, yo creo que tiene varias dimensiones. Una primera dimensión tiene que ver, desde hace ya muchos años, con un cambio en la forma como se comercian las drogas en el continente americano. Se cierra la ruta del Caribe y eso implicó que por mucho tiempo empezáramos a ver una infiltración de muchas de estas organizaciones delincuenciales dentro del país en el ánimo de construir aquí rutas diferentes. Y esa infiltración, junto con un acceso a armas, sobre todo después de que se eliminó la restricción de armas de alto poder en Estados Unidos, ha llevado a una muy mala combinación
entre bandas delincuenciales que están buscando controlar territorio y rutas y acceso a armas que están generando enfrentamientos cada vez más violentos. Es un fenómeno que así tiene, yo creo, su primera expresión y que se materializó como una gran violencia, sobre todo en el norte del país y en estados como Guerrero. Ha venido cambiando el fenómeno y también la violencia en términos de su ubicación, incluso geográfica. Si uno ve hoy los mapas de violencia, esta tendió a desplazarse hacia el sur. Y de hecho, una parte muy importante del incremento que ahora hemos visto en la violencia se da en estados como Colima o como Baja California Norte, pero también es muy probable que esté vinculado con que ahora el mercado del narcotráfico ha empezado a migrar hacia metanfetaminas y por lo tanto la violencia migrar hacia donde tenemos concentración de puertos, además de los puntos fronterizos. Este es uno de los elementos que seguramente influyen en la violencia y que nos lleva a que vayamos teniendo en el tiempo contra ese diagnóstico que elaborar un conjunto de propuestas y de cambios en la institucionalidad que, reconociendo cuáles son los retos puntuales, empezando por el de las armas, nos dé un espacio en nuestra arquitectura de gobierno para poder empezar el diagnóstico con la propuesta de solución. Oye, de tanto decirlo, pues ya parece un lugar común acusar a Morena de promover el populismo. Sin embargo, yo creo que hay muchas personas que no tienen una claridad de por qué sería un error tomar ese camino. Tú has dicho que pues este partido tiene el diagnóstico correcto en algunos temas, pero no tiene las soluciones correctas. Tú que eres un experto en asuntos económicos, ¿cuál sería el problema de aumentar subsidios o, por ejemplo, quitar exámenes de ingreso a la educación superior? Mira, déjame ponerte solamente un par de ejemplos de lo que estamos viendo ahorita para luego entrar al planteamiento que tú me estás haciendo. Un primer ejemplo, yo creo, de qué es lo que caracteriza a un régimen populista es que las decisiones las toma un solo hombre que se convierte en caudillo y un solo hombre que busca además que sus decisiones no sean cuestionadas. Y contrasto dos alternativas. En el caso del proceso que estamos viendo en el PRI, le dio una consulta amplia a la Asamblea, una Asamblea que construyó una nueva institucionalidad con los cambios en los estatutos, que invita a los simpatizantes y el simpatizante busca el concurso y el apoyo y la simpatía a su vez de sectores y de organizaciones. En el otro caso, tenemos un entorno en donde todo lo resuelve una sola persona, sin contrastar, sin discutir, sin armonizar, sin acordar. Y ese es uno de los elementos, porque no solamente hay populismo en lo económico, sino populismo en la forma unipersonal, casi de mesías, con cargo a la cual se toman las decisiones. Y ese retroceso democrático pues nos vuelve casi a la época de los caudillos, antes de que México empezara a construir instituciones, por un lado. Y por otro lado, si nosotros tenemos sí un buen diagnóstico, pero una mala solución, eso lleva a debilidad en finanzas públicas, eso rompe espacios de participación, de diálogo, capacidad de atraer capital e inversión, eso rompe la posibilidad de que el que vaya a una escuela sea reconocido con oportunidades laborales, porque no se puede juzgar la calidad de quien de quien egresó de una oportunidad de educación superior. México tiene que ser un país que avance en abrir espacios para la educación superior y para que esa educación superior sea de calidad. México tiene que abrir espacios para que haya participación en la economía, pero que esa participación en la economía sea del ciudadano y no del Estado. Todavía no empieza la campaña y ya Andrés Manuel López Obrador pues te puso un par de adjetivos, ya te llamó señoritingo, ya te llamó pelele y quiero preguntarte si estás preparado para pues ese tipo de batalla, para lo que algunos llaman guerra sucia en la campaña. Mira, estoy preparado porque siempre he estado preparado a tener batallas en donde se defienden y se contrastan ideas, se discuten políticas públicas, se generan consensos alrededor de soluciones y de modificaciones institucionales. Y vuelve a ilustrar un poco lo que hablamos del populismo y del tipo de gobierno y de campaña que estamos viendo. Si en vez de movernos hacia las propuestas y a la definición de fondo, lo más que en el debate plantea Andrés Manuel es una descalificación por adjetivos de alguien que piensa distinto de él, la verdad es que la pobreza en el debate es tan pobre como la calidad de las propuestas.
Y lo que vemos es una gente que no sabe debatir con ideas y que por lo tanto no sería capaz de proponerlas para efectos de construir un país mejor. Bueno, ¿tú estás preparado para tomar distancia del actual presidente? Porque ha sido, en la historia se conocen muchos casos de candidatos del PRI que han tomado distancia del mandatario en turno. ¿Tú en algún momento, en algún discurso, prevés pues plantear puntos de vista distintos o cuáles son tus diferencias respecto del actual presidente de la República? Mira, yo creo que estamos en otros momentos, en otras circunstancias, en otras, para usar una palabra que se ha utilizado mucho, en otras liturgias, y este empeño que se tiene de querer reconstruir el país cada 6 años, de querer reinventarlo, la verdad es que al país le ha costado mucho. Lo que nosotros yo creo deberíamos de hacer es hacer siempre un análisis de qué está funcionando bien, de dónde las instituciones están dando respuestas y fortalecerlo, y dónde vemos retos y realidades que no estamos alcanzando a superar con las instituciones que tenemos para mejorarlas y enriquecerlas. Y yo creo que ese ritual de la distancia tenía sentido en un partido único, en donde no habían aires democráticos, en donde no había una contienda real, pero la verdad es que en este momento centrar atención en un tema que solamente ha implicado retroceso para el país es una mala idea. Lo que tenemos que hacer hacia adelante, lisa y llanamente, es ver qué está funcionando y defenderlo, acabar con la práctica de querer descalificar todo lo que se ha venido haciendo y querer reinventar el país y querer volver a empezar en cada uno de los temas, para concentrarnos en ver donde la realidad nos apunta que nos estamos quedando cortos, y ahí sí construir decisiones y consensos alrededor de lo que necesitemos para convertir a México en una potencia. José Antonio, desde que hay elecciones competidas en México, en los comicios presidenciales, estos suelen cerrarse al final, quedan, pues ante la ausencia además de una segunda vuelta en México, dos competidores ya en las semanas finales de la campaña. Me imagino que si le entraste a esto es porque crees que vas a ser uno de esos dos competidores, pero tengo que preguntarte a quién ves como el otro. Mira, si le trae esto, no es porque veo uno de los competidores, le entré porque voy a ganar y por lo tanto me da igual quién es el otro competidor. Te da igual, pero dándote igual, digamos, como vaticinio político, no prevés esa competencia final contra algunos de los que han lanzado su sombrero al ruedo para ser candidatos. No, mira, yo lo que creo, y eso es lo que me anima a participar, es que al final va a prevalecer solamente una alternativa que es la mejor, y es la que vamos a construir nosotros. Bueno, oye, ¿tienes algún personaje en la historia que admires, que tomes como referencia? Mira, yo te diría 3, y te explico por qué, porque en el caso de los 3, a mi juicio, le dieron al país el tipo de liderazgo que necesitamos. Primero, y sin duda, Morelos, que nos deja un mapa casi de cómo construir nuestras primeras instituciones, un mapa de ruta de cómo fortalecer nuestra primera constitución y cómo darle rumbo e identidad a la nación. Juárez, que enfrenta un reto parecido y que lo resuelve de la misma manera, por la vía de ver diferentes anhelos y diferentes propuestas y plasmarlos en la Constitución del 57, y en la misma lógica Carranza, que enfrentaba un país con legítimos agravios, al grado de que estaba armado y convulso, y que encuentra la forma primero de convocar a todas esas expresiones en una convención, y luego esa convención y sus ideales plasmarlos en una constitución, para que fuera por la vía de un ideario reflejado en una constitución y de la construcción de instituciones, como México fuera teniendo rumbo. Y me parece que esa es la receta que debiéramos de seguir, ver cuál es el reto, cuál es la dificultad, y construirlo y resolverlo por la vía de la construcción de instituciones. Hoy estás buscando la candidatura del PRI, sin embargo, pues trabajaste en gobiernos del PAN. ¿Tienes alguna coincidencia ideológica con Acción Nacional? ¿Hay algún punto del ideario del PAN que tú compartas? Mira, yo lo que he visto es emoción de panistas, de priistas, de periodistas, de ciudadanos, de encontrar la alternativa y rumbo y solución a los problemas que aquejamos. Y me parece que es en el diálogo, es en la pluralidad, es en el debate que tenemos que construir un México unido. Y nuestro reto en este proceso electoral es escoger entre un país unido o un país dividido,
un país en donde sigamos hablando de ellos y nosotros, o un país en donde todos juntos construyamos una dimensión de futuro. Y ahí yo creo que lo que debemos de buscar es generar consensos amplios. El primero de ellos es que lo primero que el país necesita es un rumbo cierto y con experiencia para que en unidad podamos forjarnos un mejor destino. Bueno, ¿qué hacer frente a la corrupción? Sin duda, junto con la inseguridad, es uno de los temas que más irritan, que más preocupan, que más molestan a los mexicanos. ¿Cuál va a ser, cuáles van a ser las líneas generales, lo que tú presentarás en campaña para hacerle frente a la corrupción en el gobierno? Mira, esa no es la etapa en la que estamos hoy. Hoy no se puede incluso hablar de propuestas, pero lo que sí queda claro es que como un eje rector, si queremos ser potencia, tenemos que ser un país de leyes, y si queremos ser un país de leyes, tenemos que estar ciertos de que cada vez que una se infrinja tengamos consecuencias. Seguramente tus rivales estarán buscando con lupa pues cómo afectar tus posibilidades, porque de eso se trata un proceso electoral. Han circulado en redes sociales desde el día de ayer con evidente ánimo de afectarte, fotografías en las que apareces con algunos de los gobernadores que están siendo procesados. ¿Qué dirías frente a esto? ¿Qué dirías frente a la corrupción que ha marcado algunos personajes del partido por el que buscas la postulación? Ya tengo 20 años de servicio público en donde he trabajado y donde he coincidido con muchos personajes de la vida pública, y en todo ese trabajo y en toda esa trayectoria me ha distinguido honorabilidad e integridad, y veo con tristeza y con pena cuando cualquiera de quienes tiene una oportunidad de servicio incumple a esa confianza que le dio el ciudadano, y me parece que lo que hoy estamos viendo es que las responsabilidades que se asumieron tienen que deslindarse, y en eso siempre he sido un actor convencido. Por último, José Antonio, me hablas de pues que quieres un México unido, un México que genere consensos. ¿Cómo más describirías ese país, México, que buscas gobernar, que quieres gobernar? Mira, yo te diría que yo entiendo un México como potencia en la medida en que seamos capaces de que las familias sepan que en la mesa habrá comida, de que seamos capaces de asegurar techo, salud y educación de calidad, seguridad en las calles, un país de leyes, y al final un país en donde los esfuerzos que los mexicanos hacen a diario les rindan mejores frutos. ¿El presidencialismo es la vía, el sistema presidencial es la vía para lograr esos objetivos, o México tendría que pensar en otro sistema de gobierno? Yo creo que la reflexión de cómo ir construyendo consensos y las muchas modificaciones que se han venido haciendo hoy nos mueven a un esquema que es bastante distinto al presidencialismo tradicional. En la división de poderes original teníamos 3 poderes, y hoy lo que tenemos son esos mismos 3 poderes, pero dentro de ellos hemos venido construyendo muchas autonomías, empezando por la del Banco Central, pero más de 13 en los últimos años, que nos han venido moviendo a un modelo mexicano de un presidencialismo distinto. Y yo creo que en esa reflexión de en dónde nos sirven esas autonomías, en dónde nos han servido esas modificaciones, en dónde la cooperación de poderes ayuda, es un tema que tenemos que seguir revisando reto por reto para encontrar en el consenso y con un modelo mexicano cuál es la mejor forma de resolver los problemas que tenemos. José Antonio Meade, muchas gracias por estos minutos para el programa. Gracias por el espacio, un saludo. Gracias. Bueno, ahí tiene usted las palabras del aspirante a la candidatura presidencial del PRI, el hombre que el domingo nos acaba de decir, pues se registrará como precandidato a la presidencia por parte de este partido, y será así, pues, el primero en la historia del PRI en buscar esa postulación sin ser un militante del partido.